Señor, te damos las gracias porque tú nos permites una vez más, Señor, estar de pie y estar, Señor, atentos a la voz de tu palabra. Permite que tu pueblo que nos esté escuchando, Señor, puedan empezar a deleitarse en tu palabra y que tu palabra sea de edificación para sus vidas, Señor. Y que tú en este día, Señor, les hables en una manera especial para que sus vidas sean transformadas y puedan, Señor, vivir esa vida en abundancia que tú nos has llamado a disfrutar a través del sacrificio que hizo nuestro Mesías, Yeshua, Jesús. Y permite, Señor, que podamos entrar, Señor, en esa atmósfera donde tu palabra es la que nos da la dirección para poder, Señor, llegar a la victoria. Amén. Hermanos, muy buenos días. Les damos a todas las personas que nos están escuchando aquí localmente en Dallas, en Fort Worth y cualquier ciudad vecina donde usted nos escuche. Como también les decimos, hermanos, bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted nos escuche, que el Eterno me los bendiga grandemente. Estamos en la porción de Matot Masei, es la última porción del libro de Números. Esta semana terminamos no tan solo con el mes de julio, pero también terminamos con el libro de Números. Esta es la última porción de este libro. Matot Masei, tribus y jornadas. Vamos a ver cómo esta porción va a ser de bendición para nuestra vida. Ya dimos 2 programas. El primer programa lo dimos sobre los votos. Es mejor no hacer ningún voto, es mejor no jurar que jurar y no cumplir. Esa fue nuestra definición. En el segundo programa estábamos viendo que el Señor nos dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado con esos sentimientos que se generan en nosotros de tomar venganza contra las personas que nos hacen daño. Y también nos referimos a Mateo capítulo 5, donde Jesús, donde Yeshua nos está diciendo que nuestra obligación, al menos el consejo que Él nos da, era el de orar por nuestros enemigos para que sus sentimientos se vayan. Pero ¿qué crees? Que encontré que también el apóstol Pablo sigue insistiendo en 2 porciones del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, y nos da el consejo de que quitemos todas esas emociones dañadas, toda esa amargura que a veces se genera en nosotros para poder así poder disfrutar de nuestra vida en el Señor. Muy bien, no sea que, dice el apóstol Pablo, que caigamos de la gracia y la misericordia del Eterno. Perfecto. Hermano, si yo te pudiera resumir rápidamente números 30 y 31 en la porción de Matot Masei, yo te diría, hermano, ponte abusado para que no se te olvide los 3 temas que vamos a hablar. ¿Sí me entiendes? Es votos, venganza y victoria. Ya hablamos de las 2 primeras, ¿ok? Los votos, ya hablamos sobre la venganza y también ahora vamos a hablar sobre la victoria. Porque cuando nosotros nos enfocamos en esas 3 B's, para que no se nos olvide esta porción, hermano, cuando nosotros podemos satisfacer y podemos llenar, cubrir esa demanda que el Eterno hace de nosotros, pues nos podemos dar cuenta que podemos entrar a la victoria. Número 1, hermano, podemos aprender de David, donde él mismo dijo, pagaré mis votos a Jehová. Recuerda, ya lo dijimos una vez, hermano, si no puedes decir sí o no, no hagas votos. Siempre Jesús nos dijo que nuestro hablar sea al decir sí y al decir no, no, porque dice que de lo demás que sale de nuestra boca, del mal procede. Entonces, abstengámonos de los votos. Pero si ya hiciste uno, hermano, haz lo que dijo el siervo David, pagaré mis votos a Jehová. No se te recuerde, porque si no pagas tus votos, dice la palabra que el Señor toma a todos aquellos que hacemos votos y no los cumplimos como mentirosos. Muy importante, hermano. Ahora, venganza. Hermano, si tú has sentido ese sentimiento de venganza, entrégasela al Señor en este día, porque si no lo haces, hermano, no vas a poder vivir en victoria. Vas a dejar que el enemigo venga y siembre en ti ese daño de amargura que la palabra trata de evitar en nuestras vidas. Ahora sí, entramos a Números capítulo 31, ya más o menos dimos un aspecto de lo que hemos visto, de lo que vamos a ver. Entonces, para que no se nos olvide, inicia esta porción de Matot Masei, hablando de los votos, hablando de la venganza, pero también hablando de la victoria.
Y llegamos a Números capítulo 31, versión Reina Valera 1960. Y en el versículo 21 trae como un subtítulo la repartición del botín. Hermano, qué rico. ¿A quién de nosotros no nos gusta recibir salario? Bueno, el Señor es bueno. El Señor no tan solo quiere que recibamos salario, pero también quiere que disfrutemos de Él, porque la palabra nos dice que todo obrero es digno de su salario. Y aquí estaba el pueblo de Israel, en el libro de Números, recibiendo su salario de la obediencia que le hicieron al Señor, de cumplir la venganza que el Señor había dado a través del pueblo de Israel sobre Madián. Bueno, dice la repartición del botín, versículo 21 dice: y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley de Jehová y que ha mandado a su siervo Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro y el estaño y el plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Ahí está el proceso de la purificación, porque recuerde que todas esas cosas pertenecían a los madianitas. Eran pueblos gentiles, eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras. Bien que en las aguas de purificación hablan que purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Y ahí estamos. Después de eso nos da la palabra del Señor el indicio de que hubo repartición del botín, donde nos podemos dar cuenta que también el Señor se llevó su parte, porque recuerde, hermano, que el Señor se merece no tan solo nuestra honra, nuestra adoración, pero también que nosotros participemos con cada uno de los gastos de su casa. Ahora, cuando nosotros regresamos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, para todos los hermanos cristianos que nos escuchan, para todos aquellos evangélicos, hermano, aquí es donde viene lo bueno. Nosotros estamos tocando la porción de la Torah para que tú entiendas que toda la Biblia se conecta, todo es y tiene el mismo sentido de principio a fin y no hay confusión en ella. En la palabra del Señor no hay ninguna diferencia de tema, no hay que este tiempo y aquel tiempo, no, es una sola palabra y si la sabemos traducir correctamente, hermano, créame, toda la podemos hilar de principio a fin y recibir la bendición. Y solo para que lo tengas en mente, hermano, déjame decirte lo que significa Madián. O sea, no es que tan solo el Señor haya ordenado a Israel esa guerra contra los madianitas, pero supongo que también nos está ordenando a nosotros contemporáneamente esa guerra contra Madián. ¿Por qué? Porque el significado de Madián simplemente significa pleito, rencilla, contienda, pelea. Y sabemos que la palabra está en contra de esas emociones que a veces se generan en nosotros y no sabemos cómo controlar, y por esa razón, por esa circunstancia, pues no vivimos en victoria, hermano. Simplemente porque tenemos abiertamente una guerra contra pleito, guerra y todo lo que la palabra menciona. Déjame decirte algo que descubrí en el Brit Hadashah, que el apóstol Pablo está volviéndonos a recordar, hermano, que realmente tenemos que ganar esa guerra contra esas emociones que se producen en nosotros de amargura si realmente queremos vivir en victoria. Cuando tú llegas a Efesios capítulo 4, versículo 31, ya el último casi versículo del capítulo, nos dice el apóstol Pablo: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, en Yeshua. Ahí está el mensaje de la Reina Valera. Entonces, hermanos, estamos en Matot 6 y nos podemos dar cuenta que iniciamos viendo votos, después venganza y después también la victoria. Y para tomar estas veces en nuestras vidas, pues ya hemos dado esa corta explicación.
al iniciar este programa, ahora necesitamos entrar a la victoria. Necesitamos que nosotros estemos en guerra contra nosotros mismos y poder así remover toda esa amargura que a veces se genera en nosotros, que solamente sirve para estorbarnos y no recibir la bendición de parte del Eterno. Pero para esto vamos a ver cómo el apóstol Pablo en Efesios 4 llegó a esta conclusión donde dice que quitemos toda amargura. Vamos a regresarnos al versículo 17, donde la Reina Valera tiene como subtítulo la nueva vida en Cristo. Y dice Efesios 4, versículo 17, dice: esto pues digo, requiero en el Señor. Cuando dice requiero, hermano, él como apóstol está dando una orden apostólica sobre la iglesia. Dice que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andemos como la gente que no conoce al Eterno. Dice que andan en la vanidad de su mente. Solamente están pensando qué les hace falta para correr y comprar, o solamente les está haciendo falta algo para trabajar más, o simplemente les hace falta algo para distraerse. Versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido. Así anda mucha gente en nuestra ciudad, aquí en Dallas y en cualquier lugar donde usted viva. Pero el apóstol Pablo nos está exhortando y nos está diciendo que no tenemos que vivir como los demás gentiles. Dice que andan con el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y también por la dureza de su corazón. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces dejemos esa vida, porque tenemos una nueva vida en Jesús, en Yeshua. Versículo 20 de Efesios capítulo 4 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la exhortación, hermano. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, número 1, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tengamos eso en la mente. No es que cada uno es cuerpo de Cristo, sino que todos hacemos el cuerpo de Cristo en comunidad. Todos hacemos el cuerpo en comunidad. Cada uno individualmente somos templo del Espíritu del Señor. Dice el versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, no os ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Qué importante, hermano. Ni para qué explicar esto si la palabra de la Reina Valera se explica así sola. Dice: el que hurtaba, no hurte más. Y si hurtaste algún día, devuelve lo que hurtaste o retribuye lo que hurtaste, porque es lo que dice también la Torá. Entonces, el que hurte, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Siempre es bueno dar a los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias y gracia a los oyentes. Gracia al Señor y gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadnos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué importante, hermano. Entonces, si queremos realmente vivir en victoria y recibir esa victoria, tenemos que recibir en este momento, donde quiera que usted se encuentre, el consejo de la palabra.
sí tenemos una guerra, sí tenemos trabajo que hacer. Tenemos que remover toda amargura y toda emoción dañada de nuestro corazón, porque hermano, si no, no podemos entrar en esa victoria en la que estaba entrando Israel en el capítulo Números, capítulo 31, donde se empieza la repartición del botín, se empieza a comer del fruto del trabajo, se empieza a saborear la victoria. Y yo sé que tú juntamente conmigo y todos los que nos están escuchando, o todos los que viven contigo, nuestro deseo, nuestro anhelo es vivir en victoria. Bueno, vamos a entrar a otro tema, a otra porción. Yo creo que es del mismo escritor, pero ahora nos vamos a ir hasta el libro de Hebreos para que veas, hermano, cómo de principio a fin la palabra se conecta. Amén. Y llegamos a Hebreos capítulo 12. Vamos a empezar para después detenernos en el versículo 15, donde repite este autor y dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero ¿cómo llegamos ahí? Empecemos por el versículo 12, donde en la versión Reina Valera 1960 trae como subtítulo: los que rechazan la gloria, los que rechazan la gracia, los que rechazan el amor de Dios. A veces cuando nosotros nos aferramos a no querer cambiar, a no querer pelear contra estas emociones que nos dañan, hermano, estamos desechando, estamos rechazando el amor, la gracia del Eterno. Llegamos entonces a Hebreos capítulo 12, versículo 12, donde dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, hermano, que entremos en movimiento, que entremos en acción en el momento que la palabra está llegando a nuestras vidas. Dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está el mensaje. Ahí está el apóstol Pablo hablando a los hebreos. Levantemos esas manos caídas, levantemos esas manos cansadas, hermano, pongamos acción a nuestras rodillas paralizadas, hermano, y empecemos a construir esos caminos, esas sendas que nos van a llevar a la victoria y a disfrutar de la victoria en el Señor. Y dice el versículo 15 de Hebreos capítulo 12: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahí es donde a veces entramos en confusión, porque pues tenemos el concepto de que la salvación no se pierde, de que todo está bien, de que todo está en orden, de que estamos bien delante del Señor. Bueno, tengamos mucho cuidado a dónde escuchamos y a quién escuchamos. Yo no pongo en duda la salvación de nadie. Yo pongo en duda la teología de salvación que mucha gente predican erróneamente, aún en nuestras ciudades. Aquí está diciendo el apóstol Pablo algo muy importante: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice: y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ahí está. Entonces, para la victoria, la amargura es un estorbo. Y sigue el apóstol Pablo y dice: y por ella, por esa amargura que está en nuestro corazón, dice que podría la comunidad, podría la congregación donde estamos, podrían ser contaminados. O sea que eso se esparce, eso se multiplica, hermanos. Versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, al monte de Sión, y que ardía en fuego. Dice: sino nos habéis acercado a ese monte, a la ciudad del Dios vivo,
a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que de la de Abel. Hermano, estamos viendo en el cómo podemos llegar a la victoria. Hermano, las 3 veces, si tú has hecho un voto, cúmplelo. Pagaré mis votos a Jehová, dice la palabra. Hermano, si tú tienes esa amargura en tu corazón donde deseas la venganza, entrégasela al Señor en este día. No permitas que esa amargura te lleve a caer de la gracia de Dios. Hermano, si tú tienes raíces de amargura en tu vida, deshazte de esas emociones muertas, de esas emociones que no producen vida, de ese daño, deséchalo. Empieza a construir otro estilo de vida que te lleve a la victoria y a disfrutar de la victoria. Hermano, es un mensaje que podría yo estar aquí todo el día si se me permitiera, pero si tú tienes alguna pregunta, hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y siempre estamos aquí no tan solo para predicar la palabra, sino también para ayudar a la gente. Hermano, ¿cuántos de nosotros queremos vivir en victoria? Pues hermano, recordemos estas veces, paguemos nuestros votos. Número 2, hermano, la venganza, entreguémosla al Señor y así vamos a recibir la victoria. Y como dice la porción de Matot Maseis, el pueblo de Israel, Números capítulo 31, versículo 21, dice que empezó a saborear el fruto de su trabajo. La repartición del botín entre el pueblo. La bendición viene sobre nuestras vidas. La victoria está sobre nuestras vidas. Quitemos todo lo que nos estorba, todo lo que no nos deja llegar a ella, y cuando lleguemos a ella, disfrutémosla. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676 y estamos aquí para recibir toda llamada de toda aquella persona que necesite de nuestra ayuda, o también para seguir comentando sobre la porción de esta semana o sobre lo que hemos dicho en este día. 214-212-7676. Y recuerda, hermano, que estamos aquí ubicados en la ciudad de Dallas. Tenemos nuestra congregación en la ciudad de Pleno y estamos todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde empezar a orar hasta concluir con cada una de las clases para cada una de las edades. Hermano, que el Señor te bendiga, qué bendición, gracias por sintonizar nuestra emisora, y hermano, que el Señor te bendiga. 214-212-7676. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Ah